Él solo tenía sed, así que pidió un vaso de agua. Lo que jamás imaginó fue que el dueño del bar escupiría deliberadamente dentro del vaso antes de servírselo. Al notar lo ocurrido, apartó el agua sin decir demasiado y pidió que le sirvieran alcohol frente a él. El propietario, de mala gana, le sirvió mientras murmuraba insultos raciales y comentarios ofensivos sobre su origen y su identidad como estadounidense. Hansi respondió con calma, mencionando su servicio militar en Vietnam y las condecoraciones que había recibido, dejando claro que había arriesgado su vida por el país. Después de pagar, salió del establecimiento sin provocar más discusión. Sin embargo, varios hombres que estaban dentro del bar lo siguieron al exterior con la intención de intimidarlo. Las burlas se transformaron rápidamente en agresión. Cuando comenzaron los disparos, la situación se volvió irreversible. El dueño del bar, que lo había insultado minutos antes, difícilmente podría escapar a las consecuencias. Alguien avisó a la policía, pero cuando Hansi volvió a salir, la patrulla ya estaba allí. Con absoluta serenidad, tomó un arma del vehículo y resolvió el enfrentamiento con precisión y rapidez. Hansi era el asesino más eficiente de la familia Gerhardt. Siempre que el clan enfrentaba un problema, él se encargaba de solucionarlo, sin dejar cabos sueltos. No obstante, en ese momento, la familia atravesaba una amenaza sin precedentes. Una organización criminal de Kansas City estaba decidida a apoderarse de su territorio, incluso si eso implicaba exterminarlos por completo. Al enterarse, Otto Gerhardt sufrió tal nivel de furia que terminó padeciendo un derrame cerebral, quedando incapacitado. Con Otto fuera de juego, sus 3 hijos comenzaron a disputarse el liderazgo. Dodd Gerhardt, el mayor, había crecido al lado de su padre eliminando enemigos, por lo que desarrolló un carácter violento y despiadado. Durante los interrogatorios no dudaba en recurrir a la tortura, aunque eso significara no obtener ninguna información. Bear Gerhardt, el segundo hijo, era más estable y leal a la familia, pero carecía tanto de habilidades diplomáticas como de la brutalidad necesaria para imponerse. Ray Gerhardt, el menor, apenas tenía peso dentro de la organización y era constantemente menospreciado por su hermano mayor. Ante la crisis, Floyd Gerhardt, la matriarca, asumió temporalmente el control. Algunos cuestionaban que una mujer dirigiera el negocio, pero su experiencia y contactos la respaldaban. Ella proponía negociar con la banda de Kansas City para evitar una guerra abierta. Dodd, en cambio, estaba decidido a enfrentarlos sin concesiones. En medio de esta tensión, Ray llevaba 2 días desaparecido, lo que aumentó la preocupación de la familia. Temiendo que el enemigo hubiera actuado, Dodd ordenó a Hansi que lo encontrara y lo llevara ante él antes que ante cualquier otra persona. Sin embargo, desconocían que Ray ya estaba muerto. 2 días antes, en un restaurante de comida rápida, Ray había amenazado con un arma a la jueza Irma Mund. Su intención no era asesinarla, sino intimidarla para obtener un beneficio. Pero la jueza no se dejó amedrentar. La situación se salió de control cuando se produjo un disparo. Aunque herida, la jueza intentó defenderse. Una camarera huyó aterrorizada, y Ray, presa del pánico, la persiguió, cometiendo así su primer asesinato. Todo ocurrió con rapidez y sin posibilidad de marcha atrás. En ese momento extraño, una luz en el cielo, semejante a un platillo volador, apareció a lo lejos observando la escena. Tras permanecer suspendido unos instantes, desapareció de forma inexplicable. Poco después, un automóvil se aproximó al lugar. El conductor se detuvo brevemente y tras el impacto se llevó tanto al herido como el cuerpo. Esa misma noche, Ed Blomquist, carnicero de profesión, regresaba a casa tras su jornada laboral. Su esposa, Peggy Blomquist, lo recibió con la cena preparada y una actitud aparentemente tranquila. Durante la comida, Ed compartió sus planes de futuro: comprar la carnicería para ser su propio jefe, formar una familia numerosa y construir una vida estable. En ese instante, un ruido proveniente del garaje interrumpió la conversación. Peggy, nerviosa, derramó intencionalmente un vaso de agua para disimularlo. Intrigado, Ed fue a revisar. Peggy explicó que había atropellado a un ciervo y lo había llevado al garaje, pero al iluminar el lugar, Ed descubrió que no se trataba de un animal, sino de un hombre herido, Ray Gerhardt. Armado con un cuchillo, Ray se abalanzó sobre él,
En medio del caos, Ed tomó una pala de jardinería y lo mató en defensa propia. Confundido y aterrorizado, Ed preguntó por qué no habían llamado a la policía. Tras el atropello, Peggy, incapaz de asumir la gravedad de la situación, respondió que había entrado en pánico y regresó a casa por rutas secundarias para no ser vista. Su actitud parecía negar la realidad, como si el problema pudiera desaparecer si nadie hablaba de él. Ed quiso acudir a las autoridades, pero Peggy lo detuvo. Argumentó que ella ya había huido tras el accidente y que ahora él había matado al hombre. Si confesaban todo el futuro que habían imaginado, se derrumbaría. Mientras tanto, la policía inició la investigación en la escena del restaurante. El oficial Lou Solverson examinó las marcas de neumáticos y dedujo que otro vehículo había estado involucrado en el incidente. También se encontró un zapato atrapado en un árbol, evidencia de que algo más complejo había ocurrido esa noche. El tiempo avanzó hasta el día siguiente. Ed le pidió a su esposa que fuera a trabajar como cualquier otro día, mientras él se quedaba en casa para borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Peggy siempre había soñado con demostrar que estaba destinada a algo más grande. En el salón de belleza donde trabajaba, leía revistas sobre éxito personal y superación. Incluso aceptó la invitación de la dueña para asistir a un seminario motivacional la semana siguiente. El hotel ya estaba reservado. Mientras tanto, Ed limpiaba la sangre con productos químicos y quemaba la ropa de Ray Gerard. Sin embargo, pasó por alto una pequeña pieza metálica que no se consumió por completo entre las cenizas. En otro punto de la ciudad, el oficial Lou Solverson regresó a la escena del crimen para continuar la investigación. Su esposa, que esperaba afuera, encontró por casualidad la pistola que había pertenecido a Ray. Esa noche, Ed estacionó su auto frente a la carnicería. Esperó a que el dueño cerrara el local y se marchara. También vio que Peggy terminaba su turno en el salón. Como ella no tenía automóvil, la dueña del negocio se ofreció a llevarla a casa. Cuando la calle quedó desierta, Ed condujo hasta la carnicería y sacó del maletero el cuerpo rígido que había ocultado allí, introduciéndolo en el local para deshacerse de él. Por su parte, la dueña del salón llevó a Peggy a casa y pidió usar el baño. Allí descubrió varios rollos de papel higiénico que habían desaparecido del negocio días antes. La conversación se tornó incómoda, y para colmo, la mujer notó daños sospechosos en el auto de Peggy. Nerviosa, Peggy insistió en que se marchara de inmediato. Al mismo tiempo, la patrulla de Lou se detuvo frente a la carnicería. El golpe en la puerta sobresaltó a Ed, provocando que un dedo cercenado cayera al suelo. Lou solo había ido a comprar tocino para el desayuno de su hija, Molly Solverson. Mientras conversaban, una moneda rodó peligrosamente cerca del dedo, y Ed se inclinó rápidamente para bloquear la vista del oficial. El teléfono sonó de pronto, aumentando la tensión. Solo cuando Lou se marchó, Ed pudo respirar con algo de alivio. La policía, basándose en el arma encontrada, identificó al responsable del tiroteo como Ray Gerard. Cuando el jefe de policía llevó el aviso de búsqueda al salón de belleza, Peggy no pudo ocultar su nerviosismo. Betsy Solverson, que se encontraba allí, comenzó a hilar teorías. Quizá el tirador había huido a pie y había sido atropellado accidentalmente por un automovilista, que luego escapó. Aunque el jefe consideró poco probable esa hipótesis, la conversación despertó algo en Peggy. De inmediato fue a la carnicería para llamar a Ed y plantearle un plan. Debían dañar el auto de forma más creíble, conducirlo contra un gran árbol y luego reclamar al seguro. Así las marcas encajarían con un supuesto accidente y no con el atropello de una persona. Mientras tanto, Hansi Dent, el leal ejecutor de los Gerard, localizó a un empresario que había hecho negocios con Ray. Ambos habían planeado importar máquinas de escribir para enriquecerse, pero el capital del hombre había sido congelado por la jueza Irma Mund. Fue él quien incitó a Ray a intimidarla. Al no tener noticias del joven Gerard, Dodd ordenó que el empresario fuera enterrado vivo y envió a Hansi a Minnesota, con instrucciones claras: encontrar a su hermano y eliminar a cualquiera que se interpusiera. Hansi visitó el restaurante de comida rápida y halló un fragmento de faro roto. Luego acudió a un taller mecánico donde la pieza coincidía perfectamente con el faro dañado del auto de Ed. También detectó manchas de sangre en el asiento. El mecánico, al darse cuenta de que había revelado demasiada información,
sobre el dueño del vehículo, guardó silencio. Un abogado salió de la casa cercana mostrando un arma, lo que llevó a Hansi a retirarse discretamente. Sospechando peligro, el abogado aconsejó al mecánico avisar a la policía. Lou, atando cabos, recordó detalles extraños en el comportamiento de Ed y notó incoherencias en la explicación sobre el supuesto golpe del garaje. Cuando Hansi se acercó en una patrulla robada, vio a Ed y Peggy juntos. Paralelamente, Floyd Gerard intentaba negociar con la organización de Kansas City. Ofreció $1 millón y ceder el 20% del territorio, pero la respuesta fue contundente. Solo aceptarían la rendición total. De lo contrario, eliminarían a toda la familia Gerard. Esa noche Hansi irrumpió en la casa de Ed. Observó restos de detergente en el suelo y revisó las cenizas, donde encontró la placa metálica que identificaba a Ray. Justo entonces, Lou llegó y esperó frente a la puerta a que la pareja regresara. Cuando lo hicieron, fue directo al asunto. Explicó que el hombre atropellado se llamaba Ray Gerard y que su familia era extremadamente peligrosa. Aún había oportunidad de corregir errores si decían la verdad en ese momento. De lo contrario, pronto sería demasiado tarde. Ed estuvo a punto de confesar, pero Peggy lo interrumpió y pidió al oficial que se marchara. Negaron cualquier implicación. Con la evidencia en mano, Hansi confirmó que Ray había muerto en esa casa. Floyd no podía creer que su hijo menor hubiera sido asesinado por alguien tan insignificante. Sin embargo, Dodd manipuló la situación y aseguró que Ed era un sicario contratado por Kansas City y que la muerte de Ray formaba parte de un plan para desestabilizar a la familia. La versión encendió la furia de Floyd, quien ordenó represalias inmediatas. Mientras tanto, los hombres de Kansas City cazaban tranquilamente en el bosque. La respuesta de los Gerard no se hizo esperar. El ataque estalló con violencia, y los hermanos gemelos del sindicato enfrentaron el asalto con determinación, iniciando una confrontación que marcaría el comienzo de una guerra abierta. Tras acabar con varios subordinados de los Gerard, Hansi Dent apareció en silencio. El enfrentamiento fue brutal. Uno de los hermanos gemelos del sindicato de Kansas City murió, y el otro quedó gravemente herido. Después, Hansi decapitó al representante que había acudido a negociar en nombre de la organización rival. Sin embargo, aquello no fue suficiente para calmar la furia de la familia. El siguiente objetivo sería Ed Blomquist. Dodd Gerard exigió su muerte sin compasión. Aunque Dodd pensaba enviar a sus hombres, Charlie Gerard, hijo de Bear y sobrino de Dodd, pidió participar. Charlie tenía una discapacidad en un brazo, y su padre siempre quiso mantenerlo alejado del negocio familiar. Aún así, el joven anhelaba demostrar que podía ser un verdadero miembro del clan. Incluso había probado que era capaz de cargar y disparar un arma con una sola mano. Impresionado por su determinación, Dodd aceptó, aunque envió a un subordinado para supervisarlo y asegurarse de que, si algo salía mal, se resolviera de inmediato. Al llegar a la carnicería, Charlie dudó. No sabía si debía apuntar a la cabeza o al corazón. Intentó convencerse de que no debía pensar demasiado, solo disparar. Entró al local con nerviosismo. Dentro, Ed seguía trabajando, ajeno al peligro. La presencia de una joven empleada y la torpeza de Charlie al intentar comprar carne suavizaron momentáneamente la tensión. Por un instante, casi olvidó su misión. Mientras tanto, Peggy había vendido el automóvil implicado en el atropello. Planeaba usar el dinero para cumplir el sueño de Ed, recomprar la carnicería y comenzar de nuevo. Creía estar construyendo el futuro ideal que ambos habían imaginado. Charlie llamó al subordinado y le pidió que informara a su padre, que después de aquello pensaba dedicarse a estudiar. Matar no era lo suyo, pero ya que estaba allí, decidió terminar lo que había empezado. Esta vez entró decidido, cerró la puerta y buscó a Ed. Cuando estuvo a punto de disparar, el arma se encasquilló. Un disparo previo había provocado un incendio en el local. El subordinado entró por la parte trasera para completar el trabajo. Una bala rebotó e impactó, dejando a Charlie inconsciente. Ed logró desarmar al hombre de la cicatriz y ambos forcejearon. La joven empleada tomó una pierna de cerdo para defenderse. Las llamas crecían sin control. A pesar del caos, Ed decidió sacar a Charlie del edificio en llamas. No podía dejarlo morir allí.
Con la policía en camino, escapó rápidamente. Intentó convencerse de que había actuado en defensa propia, pero el miedo ya lo dominaba. Cuando regresó a casa, Peggy estaba lista para contarle la sorpresa que había preparado. Había vendido el auto y conseguido el dinero suficiente para comprar la carnicería. Sin embargo, Ed le informó que el local se había incendiado y que probablemente había más muertos. Además, la familia del hombre atropellado ya había comenzado a buscarlos. Era momento de huir. Peggy aceptó, aunque la realidad empezaba a desmoronarse a su alrededor. Antes de que pudieran escapar, la policía llegó nuevamente. Ed fue detenido para ser interrogado por Lou Solverson. El sheriff Hank Larson permaneció en la casa para proteger a Peggy ante un posible ataque de la familia Gerhardt. Al enterarse de que Dodd había enviado a Charlie, Bear estalló de ira y lo golpeó. Consideraba que su hijo no debía haber sido involucrado. Dodd defendió su decisión, argumentando que el muchacho tenía corazón y espíritu. La discusión estuvo a punto de escalar, pero Floyd intervino con firmeza. Ordenó traer de vuelta a su nieto y enviarlo a Winnipeg hasta que la situación se calmara. En cuanto a Ed, decretó que no debía sobrevivir la noche. En paralelo, Simone Gerhardt, hija de Dodd, traicionaba a su propia familia. Rebelde y atrapada en el consumo de drogas, resentía el trato de su padre y buscaba apoyo en el enemigo. Se puso en contacto con Mike Milligan, del sindicato de Kansas City, revelándole los movimientos de su padre y su tío. Incluso expresó el deseo de que eliminaran a Dodd. Esa misma noche, Dodd y sus hombres llegaron a la casa de los Blomquist. Hank intentó impedirles el paso y aseguró que Ed había sido llevado a la comisaría, un lugar fuertemente custodiado. Mientras trataba de ganar tiempo, Hansi lo golpeó por la espalda con la culata de su arma, dejándolo inconsciente. Dodd envió a Hansi a verificar en la estación de policía, mientras él y 2 hombres bajaban al sótano donde Peggy se escondía. 3 hombres contra una mujer parecía un enfrentamiento desigual. Sin embargo, en medio de la tensión, Dodd disparó accidentalmente a uno de los suyos. Peggy aprovechó el descuido y contraatacó con desesperación. En la comisaría, la situación también era crítica. Con pocos agentes disponibles, un abogado decidió intervenir. Se dirigió a Bear y le explicó que Charlie, al ser menor de edad, enfrentaría una condena reducida si permanecía bajo custodia. El disparo no había herido a nadie. Como mucho, se trataría de intento de homicidio. Podría salir en pocos años, pero si lo sacaban de allí por la fuerza, se convertiría en fugitivo de por vida, con orden de disparar a matar. Al mismo tiempo, para proteger a Ed, el oficial Lou Solverson lo ayudó a escapar por una ventana de la comisaría. Bear Gerhardt, tras escuchar los argumentos del abogado, comprendió que tenía razón. Si quería proteger a su hijo Charlie, debía retirarse. A regañadientes ordenó a sus hombres que se marcharan. Poco después, él y Lou se encontraron en el bosque con Hank Larson, quien acababa de recuperar el conocimiento tras el golpe recibido. En otro frente, Mike Milligan recibió el informe del ataque y reaccionó de inmediato. Lideró a sus hombres en un asalto contra el escondite de los Gerhardt. El tiroteo fue devastador. Otto Gerhardt murió a causa de las heridas, mientras que Floyd, Gerhardt y Simone lograron sobrevivir por poco. Como represalia, los Gerhardt enviaron un grupo armado contra el cuartel del sindicato de Kansas City. El líder rival no se encontraba allí y logró salvarse. Furioso por los resultados, el jefe del sindicato reprendió a Mike y anunció que enviaría a un nuevo asesino para reemplazarlo. Mientras tanto, Bear vio a Simone cerca del hotel donde se hospedaba Mike y comprendió que algo no encajaba. Bajo presión, la joven terminó confesando que había estado colaborando con el enemigo a cambio de drogas. Suplicó que la desterraran en lugar de castigarla de forma definitiva. Pero para Bear ya era demasiado tarde. La familia estaba fracturada. Su hijo estaba en prisión y el peso de la traición resultaba insoportable. El tiempo retrocedió al día anterior. Ed y Peggy habían secuestrado a Dodd Gerhardt y lo llevaron a una cabaña aislada junto a un lago. Su plan era utilizarlo como rehén para negociar. Si la familia dejaba de perseguirlos, lo liberarían. Desde una tienda cercana, Ed llamó a los Gerhardt, pero nadie con verdadera autoridad respondió. Prometieron devolver la llamada, aunque eso nunca ocurrió.
En la cabaña, la convivencia entre Peggy y Dodd era cada vez más tensa. Dodd la provocaba y amenazaba constantemente. Peggy, resentida y agotada, reaccionaba con violencia. Cuando Ed regresó, notó que Dodd tenía heridas. Peggy justificó sus actos diciendo que necesitaban imponer respeto si iban a mantenerlo cautivo. Ed le advirtió que si lo mataban, la familia jamás negociaría. Esa noche, Ed volvió a intentar comunicarse, pero no obtuvo respuesta. Entretanto, Hansi Dent ya había entrado en la casa de los Blomqvist. Allí encontró una reserva de hotel pegada al refrigerador. Peggy había planeado asistir a un seminario en ese hotel, pero canceló alegando problemas. Durante esa llamada, sin darse cuenta, mencionó que estaban en una cabaña cerca del lago Vermilion. Ese detalle bastó para que Hansi siguiera la pista. En la cabaña, Peggy apenas podía dormir bajo la mirada constante de Dodd. Al día siguiente, Ed salió a buscar un teléfono público. Mientras esperaba noticias, encontró en el periódico información que lo llevó a tomar una decisión desesperada. Llamó al hotel donde se hospedaba Mike Milligan y ofreció entregar a Dodd a cambio de protección. Acordaron reunirse a la mañana siguiente en un motel de carretera. Sin embargo, Peggy estaba distraída viendo televisión y no notó que Dodd había logrado liberarse. Cuando Ed regresó, encontró señales de lucha. Dodd lo levantó del suelo con furia. Mientras Peggy yacía inconsciente, el hombre estaba dispuesto a torturarlos, pero su exceso de confianza le impidió percibir que Peggy había despertado y tomado un cuchillo. Con un ataque sorpresivo, logró dejarlo inconsciente. Luego tomó un hacha para asegurarse de que no volviera a atacarlos. En ese momento, Hansi ya estaba en la zona. Entró en una tienda cercana y preguntó por un hombre alto y rubio. El dueño, intimidado por su mirada, señaló la cabaña junto al lago. Tras la partida del asesino, el comerciante reconoció el rostro en el cartel de búsqueda del periódico y llamó a la policía. En la cabaña, Ed y Peggy intentaban volver a atar a Dodd cuando la puerta se abrió de golpe. Hansi apareció y ordenó que se apartaran. Curiosamente, no mostró prisa por rescatar a Dodd. El líder, herido y furioso, exigía que matara a la pareja y lo llevara al hospital. Pero Hansi, cansado de la lealtad ciega y quizás herido por los constantes insultos de Dodd hacia su origen, tomó una decisión inesperada. Le disparó y lo mató. Luego pidió a Peggy que le cortara el cabello. Aún temblando, ella aceptó. Con tijeras en mano, dudó un instante, pero Ed le hizo una señal para que no intentara nada imprudente. Hansi no parecía tener intención de dañarlos. Confesó sentirse agotado de aquella vida de violencia. La policía llegó poco después, alertada por el dueño de la tienda. Hansi disparó por la ventana para abrirse paso. Peggy aprovechó para herirlo con las tijeras. Tras agotar las balas, el asesino se retiró y desapareció en el bosque. El comerciante que había dado el aviso fue alcanzado por un disparo en la cabeza. Hansi se refugió en un baño. Utilizó peróxido de hidrógeno y pegamento para cerrar su herida y huyó nuevamente. Con múltiples muertos y crímenes que cruzaban fronteras estatales, las autoridades reforzaron la investigación. Ed y Peggy Blomqvist quedaron oficialmente señalados como fugitivos que habían escapado de Minnesota, mientras la guerra entre las organizaciones criminales alcanzaba su punto más crítico. Pasaron 2 días. Ed confesó que su plan original había sido entregar a Dodd Gerhardt a la banda rival de Kansas City. A cambio, el sindicato los protegería de la persecución de los Gerhardt. Según él, el acuerdo ya estaba en marcha y el intercambio se realizaría en el motel de carretera. Al escuchar esto, el sheriff local decidió aprovechar la situación. Esperarían a que la banda de Kansas City apareciera en el motel para arrestarlos a todos de una sola vez. Sin embargo, Lou Solverson advirtió que no debían subestimar al enemigo ni poner en riesgo la vida del matrimonio. Insistió en que aceptaran la custodia policial y pidieran un abogado si les ofrecían algún trato. Sus superiores no compartieron su postura. Consideraban que exageraba y terminaron apartándolo del operativo. Lou fue retirado del equipo de emboscada, mientras el viejo sheriff Hank Larson permanecía al frente con la policía local. Un día antes de lo previsto, las autoridades trasladaron a Ed y Peggy al motel. Lo que ignoraban era que Hansi Dent ya había preparado una emboscada.
Contactó a Floyd Gerard y le aseguró que Dodd seguía con vida y que estaba retenido por la gente de Kansas City. Floyd decidió encargarse personalmente del asunto. Aunque Hansi sugirió enviar hombres suficientes, ella no estaba dispuesta a delegar más. Hansi había servido a la familia desde niño. Pero tras la muerte de Otto en medio de la lucha interna por el poder, su único vínculo emocional desapareció. Los demás lo veían solo como una herramienta. Esa pérdida marcó el inicio de su traición silenciosa. Esa misma noche, Mike Milligan también se dirigía al motel. Al caer la oscuridad, varios miembros de los Gerard llegaron al lugar. Lou, que merodeaba cerca, logró advertir por radio que se aproximaba un ataque. Dentro del motel, muchos agentes estaban distraídos, bebiendo o jugando cartas. Solo Hank se mantenía alerta. El enfrentamiento estalló con violencia. Bear Gerard lideró el asalto mientras Hansi permanecía cerca de Floyd. En medio del caos, Peggy aprovechó para neutralizar a un guardia. Hansi reveló su verdadera intención y apuñaló a Floyd Gerard, matándola. Bear, enfurecido al ver a su madre herida, se lanzó al combate con una ferocidad imparable. Lou le disparó varias veces, pero incluso herido, Bear continuó avanzando hasta que finalmente cayó. En plena balacera, el extraño fenómeno volvió a manifestarse. Un objeto volador no identificado apareció sobre el motel. La visión desconcertó a todos y generó un instante de distracción. Lou aprovechó para efectuar el disparo final contra Bear. Hansi, obsesionado, disparó hacia el cielo mientras el objeto desaparecía en la noche. Cuando el silencio regresó, el motel estaba cubierto de cuerpos. Mike Milligan llegó con sus hombres y contempló el resultado. La familia Gerard, prácticamente aniquilada. Satisfecho, se retiró del lugar. Ed y Peggy intentaron huir secuestrando el vehículo de un conductor, pero Hansi volvió a aparecer. Un disparo alcanzó a Ed por la espalda. La pareja corrió hasta una tienda de conveniencia y se refugió en la cámara frigorífica tras ahuyentar al empleado. Herido de gravedad, Ed comprendió que no sobreviviría. Mientras la vida se le escapaba, recordó su sueño sencillo: recomprar la carnicería, formar una familia y vivir en paz. Sus ilusiones se habían desmoronado por completo. Poco a poco, dejó de respirar. Peggy, devastada, comenzó a perder contacto con la realidad. Creía que el asesino intentaba obligarlos a salir provocando humo, como en una película. Con un cuchillo en la mano, estaba dispuesta a luchar, sin aceptar que Ed ya había muerto. Cuando la policía llegó, ella aún hablaba como si su esposo siguiera con vida. Peggy Bloomquist, responsable indirecta de múltiples muertes, fue arrestada y enfrentaría las consecuencias legales de todo lo ocurrido. Por su parte, Hansi buscó una nueva identidad y documentación falsa para abandonar el país. Cansado de la guerra y la traición, pretendía empezar de cero en otro lugar. Antes de marcharse, ayudó a 2 niños sordomudos que eran acosados en un parque. Con la familia Gerard destruida, Mike Milligan acudió ante su jefe esperando reconocimiento. En lugar de ascenderlo como ejecutor temido, le asignaron una pequeña oficina con una máquina de escribir. Su nuevo puesto sería asistente contable. El mundo del crimen estaba cambiando. La violencia directa daba paso a estructuras más corporativas. Mike, desconcertado, comprendió que la era de los pistoleros estaba llegando a su fin. Finalmente, Lou Solberson y Hank Larson regresaron con sus familias. Se revela que Hank es el suegro de Lou, un vínculo que refuerza la dimensión íntima de la historia. Esta segunda temporada concluye bajo una nevada silenciosa. En esta serie, cada temporada es una historia diferente, cerrando un capítulo marcado por la ambición, la traición y el absurdo que define el universo de Fargo. Espero te haya gustado el video.